con este sazón, y solo 3 estrellas? La gente de aquí es demasiado exigente. Esta es la impactante verdad que descubrió Ethan Carter, un brillante consultor estadounidense, durante un viaje de negocios a la Ciudad de México. Un misterio donde las reglas del mundo no aplicaban, un sistema de valoración incomprensible que escondía una cultura culinaria forjada en la competencia feroz y en un espíritu que los locales llaman simplemente sazón. Esta es la historia de por qué lo ordinario en México es extraordinario para el resto del mundo. Nuestro protagonista, Ethan Carter, de 32 años, es un hombre forjado en el acero y el cristal de Manhattan. Como gerente en una prestigiosa firma de consultoría con sede en Nueva York, su vida era un torbellino de cifras, estrategias y vuelos intercontinentales. Un proyecto de colaboración con la filial de la Ciudad de México lo trajo a este país por 2 semanas. Aunque era un adicto al trabajo, Ethan albergaba una pasión secreta que superaba cualquier acuerdo multimillonario. Era un gastrónomo incurable. Para él, la verdadera recompensa de cualquier viaje de negocios no estaba en la sala de juntas, sino en la mesa. Y esta vez, la promesa de la cocina mexicana lo emocionaba mucho más que el propio proyecto. Una semana antes de volar, Ethan ya estaba inmerso en su ritual de investigación. Con la precisión de un estratega militar, abrió Google Maps en su laptop, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro concentrado en la penumbra de su apartamento neoyorquino. Sus dedos se deslizaban sobre el trackpad, explorando el mapa de la Ciudad de México, marcando restaurantes con un criterio que para él era infalible, 4.5 estrellas o más. Cualquier cosa por debajo era ruido, una pérdida de tiempo. Su objetivo era la perfección, la certeza de una experiencia culinaria sin fisuras. Perfecto, murmuró para sí mismo. Este lugar, Taco Ancestral, tiene 4.7 estrellas. Impecable. Era un restaurante de moda en el corazón de Polanco, un lugar que las reseñas de turistas extranjeros aclamaban como una revelación. Las fotos mostraban tacos artísticamente deconstruidos, interiores de diseño y cócteles con nombres exóticos. Los comentarios, escritos en un inglés entusiasta, hablaban de una experiencia sublime y los mejores tacos del mundo. Para Ethan, era una apuesta segura, el comienzo perfecto para su aventura culinaria. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con el cuerpo pesado por el jet lag, pero el espíritu encendido por la anticipación. El primer día, a pesar del zumbido del cansancio en sus oídos, se dirigió a Taco Ancestral con 2 horas de antelación. Era una tarde de martes, pero una fila de al menos 15 personas ya serpenteaba por la acera. Ethan observó a sus compañeros de espera, casi todos eran turistas como él, hablando en inglés, alemán y francés, con cámaras colgadas al cuello y la misma mirada de expectación. 2 horas después, finalmente cruzó el umbral. El interior era minimalista y elegante, con una iluminación tenue que hacía brillar la barra de mármol. Lo sentaron en una pequeña mesa para 2. Mientras hojeaba el menú, notó que el ambiente era más parecido a un club de moda en Soho que a lo que él imaginaba como una taquería. El murmullo de las conversaciones era casi exclusivamente en inglés. Con el corazón latiéndole de emoción, pidió el menú de degustación, una selección curada por el chef. El primer plato llegó, una sola pieza sobre una laja de pizarra negra. Era un taco de atún fresco con mayonesa de chipotle y aguacate en espuma. Lo llevó a su boca. Al instante, reconoció la calidad. Sí, era delicioso. El atún era fresco, la tortilla de maíz azul era delicada y los sabores se complementaban. Uno tras otro, los pequeños y elaborados tacos desfilaron ante él. Pero a medida que la cena avanzaba, una extraña sensación de disonancia comenzó a crecer en su interior. Está bueno, sí. Pero no es lo que esperaba, pensó, mientras probaba un taco de pato confitado con una salsa de Jamaica. No es que la comida fuera mala, en absoluto. De hecho, era objetivamente superior a la mayoría de los restaurantes mexicanos de alta cocina en Nueva York. Pero, ¿valía la pena hacer 2 horas de fila y pagar el equivalente a $100? Ethan no estaba tan seguro. Una sensación de vacío, de artificio, se instaló en su paladar. Era una comida diseñada para impresionar, no para nutrir el alma. Al salir del restaurante, con la noche fresca de la ciudad envolviéndolo, se sintió un poco decepcionado.
¿Habré puesto mis expectativas demasiado altas? ¿O es que los verdaderos tesoros de esta ciudad están en otro lugar? Esa primera experiencia, aunque lujosa y bien calificada, lo dejó con más preguntas que respuestas. Pasaron varios días. Eason se sumergió en la chamba, enredado en las complejidades del proyecto en la oficina de la Ciudad de México. Ese día en particular había sido brutal. Una visita a un cliente por la mañana seguida de una maratónica junta de 4 horas que lo dejó mental y físicamente agotado. Eran pasadas las 2 de la tarde cuando la reunión finalmente concluyó. Arrastrando los pies de vuelta a su escritorio, sintió una mano en su hombro. Oye, Eason, aún no has comido, ¿verdad? ¿Qué onda? Vamos por algo, le dijo Diego Ramírez, un miembro del equipo local. Diego era un tipo de unos 30 y tantos, de carácter afable y sonrisa fácil, que se había convertido en su principal apoyo desde que llegó. Su presencia era un ancla de calma en el frenesí del proyecto. Por un instante, Eason visualizó la lista de restaurantes que había investigado meticulosamente. Había un lugar de ramen con 4.6 estrellas en Google a 20 minutos caminando. Una parte de él quería ir, aferrarse a su método probado. Pero el cansancio era un peso abrumador en sus hombros. Ya no le quedaban fuerzas para caminar tanto. Claro, Diego. Te lo agradecería. ¿Conoces algún buen lugar por aquí?, respondió Eason, el alivio inundando su voz. Por supuesto. Hay una fondita increíble a 5 minutos de aquí. Vamos. La palabra fondita no significaba nada para Eason, pero la promesa de estar a 5 minutos era música para sus oídos. Salieron de la moderna torre de oficinas y se adentraron en un laberinto de calles secundarias, flanqueadas por edificios de distintos estilos y épocas. El aire de la tarde estaba lleno del murmullo de la ciudad, del ir y venir de oficinistas que, como ellos, buscaban su sustento. Diego lo guió hasta un pequeño local en la planta baja de un edificio antiguo. La fachada estaba desgastada por el tiempo y el letrero, pintado a mano, mostraba signos de decoloración. Fonda Rosita, se leía. Una punzada de aprensión recorrió a Eason. Su pulcro sistema de estrellas y reseñas no tenía cabida aquí. Sin embargo, al mirar la entrada, vio un flujo constante de hombres y mujeres en traje, empleados de las oficinas cercanas, que entraban y salían con familiaridad. Vaya, parece popular, comentó. Es famosísima entre la gente que trabaja por la zona, respondió Diego con una sonrisa cómplice. Al entrar, un golpe de calor y aromas deliciosos los recibió. El espacio era pequeño y funcional, con una barra larga y varias mesas de formica dispuestas de manera apretada. Estaba casi lleno, un mosaico de la vida laboral de la ciudad. El menú, escrito en una pizarra con gis, ofrecía una comida corrida con varios platillos a elegir por un precio increíblemente razonable, entre 80 y 100 pesos. Mientras esperaba, Eason, por puro instinto, sacó su teléfono y buscó Fonda Rosita en Google Maps. La calificación apareció en su pantalla, 3.7 estrellas. Arrugó el ceño. ¡Qué baja calificación! ¿Estás seguro de este lugar?, murmuró, más para sí mismo que para Diego. Diego lo escuchó y soltó una carcajada. Amigo, en México, las reseñas de Google son para los turistas. Si quieres saber dónde se come bien de verdad, tienes que usar El Buen Diente. ¿El Buen Diente? ¿Qué es eso? Es la plataforma que usamos todos aquí. Mira. Diego le mostró la pantalla de su teléfono. Eason, intrigado, descargó la aplicación y buscó la fonda. La calificación era aún más desconcertante, 3.5 estrellas. Su rostro se ensombreció. 3.5, eso es aún peor, no, dijo, su criterio neoyorquino luchando por entender. Para él, un 3.5 era mediocre, un lugar a evitar. Pero Diego negó con la cabeza, una expresión seria y divertida a la vez. No, para nada. En El Buen Diente, una calificación de 3.5 es excelente. Esta plataforma es brutalmente honesta. Los mexicanos somos muy exigentes con nuestra comida. Créeme, cualquier lugar por encima de 3.0 ya es una garantía de que vas a comer delicioso. Pero en Google,
si no es 4.5 o más, Eason replicó, incrédulo. Su sistema de creencias culinarias se estaba desmoronando. ¿Un lugar de 3.0 estrellas, delicioso? Le parecía un oxímoron. Ya verás. Solo pruébalo, dijo Diego con una confianza absoluta. Minutos después, su comida llegó. Eason había pedido el mole poblano, un platillo que apenas conocía de nombre. Un muslo de pollo tierno reposaba sobre un charco de una salsa oscura, casi negra, espolvoreada con semillas de ajonjolí. Venía acompañado de arroz rojo, frijoles refritos y un pequeño montón de tortillas de maíz calientes, envueltas en una servilleta de tela. La presentación era sencilla, sin pretensiones. Era comida, pura y simple. Sin ninguna expectativa, tomó un trozo de tortilla, lo usó para recoger un poco de pollo con mole y se lo llevó a la boca. En ese instante, el tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Una explosión de sabores complejos y armoniosos inundó su paladar. Era dulce, picante, ahumado, especiado, todo a la vez. Podía sentir el eco del chocolate, la profundidad de los chiles secos, el calor de la canela y el clavo. La salsa era aterciopelada, densa, una sinfonía de docenas de ingredientes que danzaban juntos en una perfecta coreografía. El pollo estaba tan tierno que se deshacía. El arroz, en su punto exacto. Los frijoles, cremosos y llenos de sabor. Cada componente del plato era, por sí solo, una obra de arte. En Nueva York, un plato con esta complejidad y calidad costaría, como mínimo, $30. Aquí, estaba pagando el equivalente a 5. Se quedó sin palabras. Increíble, logró decir finalmente, mirando a Diego. Esto es increíble. ¿Y este lugar tiene 3.5 estrellas? Diego sonreía, disfrutando de la revelación de su amigo. ¿Qué te parece? Rico, no. ¿Rico? Esto es mucho más que rico. En Nueva York, esto tendría 4.8 estrellas, sin dudarlo. No entiendo. ¿Por qué una calificación tan baja? Diego tomó un sorbo de su agua de horchata y comenzó a explicar lentamente. Porque aquí, Eason, especialmente en la Ciudad de México, delicioso, es el punto de partida. Es lo mínimo que se espera. Para obtener una calificación alta, necesitas algo más, una emoción, una experiencia que trascienda el sabor. Aquí, lo bueno es la norma. Eason repitió esas palabras en su mente. Lo bueno es la norma. ¿Era posible que existiera un estándar tan elevado? Ese almuerzo en la fonda Rosita no solo llenó su estómago, sacudió los cimientos de su percepción del mundo culinario. A partir de ese día, el número que importaba para Eason ya no era el de Google, sino el de El Buen Diente. Aquella comida lo cambió todo. Por la noche, en la soledad de su habitación de hotel, Eason abrió la aplicación El Buen Diente y se perdió en ella durante horas. Ignoró por completo los lugares con calificaciones altas y se concentró en un nuevo universo que se abría ante él, el de los restaurantes calificados entre 3.0 y 3.5 estrellas. Lugares que antes habría descartado sin pensarlo dos veces, ahora aparecían en su pantalla como portales a un mundo desconocido y emocionante. Marcó una taquería de barrio, un pequeño puesto de barbacoa, una cantina tradicional, un café de antaño. En menos de una hora, su lista de lugares guardados superaba los 20. Este fin de semana, decidió con una emoción infantil, voy a explorar estos lugares. Se sentía como un aventurero a punto de embarcarse en una expedición a tierras inexploradas. La promesa de aquellos restaurantes, despreciados por los algoritmos convencionales pero amados por los locales, encendió su curiosidad de una manera que ningún restaurante de 5 estrellas había logrado jamás. El sábado por la mañana, se levantó temprano, listo para comenzar su plan. Su primer destino era una pequeña taquería en una colonia residencial, lejos del circuito turístico. La calificación en El Buen Diente era de 3.1. Las reseñas, escritas en un español coloquial y directo, hablaban de los mejores tacos al pastor de la zona y un clásico que no falla. Después de un viaje en metro y una caminata de 10 minutos, encontró el lugar.
Era una simple accesoria con un trompo de carne girando en la entrada, su superficie caramelizada brillando bajo la luz. Ethan entró y se sentó en la barra de metal. El espacio era minúsculo, con apenas unos cuantos bancos. Eran las 11:30 de la mañana y ya estaba a la mitad de su capacidad. Todos los clientes eran mexicanos, familias, parejas, trabajadores de la zona. ¿Qué le servimos, güero?, preguntó el taquero, un hombre mayor con un bigote poblado, sin dejar de cortar finas láminas de carne del trompo con una destreza hipnótica. 2 al pastor con todo, por favor. El taquero depositó las láminas de carne sobre 2 pequeñas tortillas, añadió un toque de cebolla y cilantro, y con un movimiento experto, lanzó un trozo de piña desde lo alto del trompo, que aterrizó perfectamente en el centro de uno de los tacos. El aroma que se desprendía era embriagador, una mezcla de cerdo marinado, especias y carbón. Ethan tomó el primer taco. La carne estaba jugosa y llena de sabor, con los bordes crujientes. La tortilla era suave, la cebolla y el cilantro aportaban frescura, y la piña un contrapunto dulce y ácido. Era la perfección en su forma más simple y honesta. Se comió los 2 tacos en un silencio reverencial y pidió 3 más. Increíble, pensó de nuevo. Y esto es un 3.1. La experiencia era infinitamente más satisfactoria y auténtica que la cena en el restaurante de moda de 4.7 estrellas. El domingo, su expedición continuó. Por la mañana, visitó un puesto de barbacoa en un mercado popular. La calificación, 2.9. Un número que antes le habría provocado escalofríos. El puesto estaba en una esquina del mercado, un hervidero de actividad y color. Una pequeña fila de 5 o 6 personas, todas locales, esperaba pacientemente. ¿Un 2.9, y con fila? Le parecía un enigma. Tras 15 minutos de espera, pidió un taco de barbacoa. El vendedor abrió un hoyo cubierto con pencas de maguey, liberando una nube de vapor fragante. Sacó un trozo de cordero tan tierno que se deshacía al tocarlo. Lo picó finamente y lo sirvió en una tortilla recién hecha. Y se le añadió un poco de salsa borracha y limón. El primer bocado fue una revelación. La carne era suave, jugosa, con un sabor profundo y ahumado que solo se consigue con horas de cocción lenta bajo tierra. Era, sin exagerar, la mejor barbacoa que había probado en su vida. ¿El nivel de un lugar de 2.9 estrellas? El precio era irrisorio, menos de $2 por taco. Por la tarde, visitó una cafetería de estilo antiguo en el centro, con una calificación de 3.2. Se sentó en una mesa de madera gastada y pidió un café lechero y un pan dulce. La calidad del café y la frescura del pan lo dejaron atónito. Por la noche, se aventuró a una cantina de barrio, calificada con un 3.0. El lugar bullía de vida, con música de fondo y el sonido de las fichas de dominó. Pidió una cerveza y, con ella, le sirvieron una serie de botanas gratuitas, queso fundido, guacamole, chicharrón en salsa verde. Cada platillo era simple, pero ejecutado con un nivel de cuidado y sabor que lo avergonzaba de haber confiado ciegamente en las calificaciones de Google. Esa noche, de vuelta en el hotel, abrió su laptop y comenzó a procesar sus experiencias. Cada lugar que había visitado, todos en el rango de 2.9 a 3.5, había sido excepcional. Lugares que su antiguo yo jamás habría pisado. Y sin embargo, la comida en cada uno de ellos era digna de una calificación de 4.5 o más en Nueva York. ¿Por qué este rigor? ¿Por qué esta obsesión por la calidad en cada rincón de la ciudad? La pregunta se hacía cada vez más profunda. No sabía que la respuesta estaba a punto de llegar, de la mano de la persona menos esperada. Llegó una nueva semana y Ethan volvió a sumergirse en su trabajo. El proyecto avanzaba a buen ritmo, y la colaboración entre las oficinas de México y Nueva York era fluida. El miércoles por la tarde, Diego se acercó con una buena noticia. Ethan, ¿tienes planes para el viernes por la noche? El señor Vargas, el presidente de la empresa cliente, nos ha invitado a cenar para celebrar el éxito del proyecto. El señor Vargas era una figura clave en el proyecto, un empresario de unos 60 años, conocido por su sagacidad en los negocios y su trato cordial.
Isen aceptó la invitación de inmediato. El viernes por la noche, se encontraron con el señor Vargas en el lugar acordado. Era un restaurante de cocina mexicana tradicional, escondido en una callejuela del centro histórico. Isen, por supuesto, ya lo había buscado en El Buen Diente. La calificación, 3.6. Una sonrisa de anticipación se dibujó en su rostro. Su experiencia le decía que un 3.6 en esta ciudad debía ser algo celestial. El interior del restaurante era cálido y acogedor, con paredes de ladrillo visto y una decoración que evocaba el México de antaño. Los condujeron a un salón privado en la parte trasera. «Qué bueno que el proyecto vaya tan bien», dijo el señor Vargas con una sonrisa. «Pero dígame, Isen, ¿está disfrutando de la comida de mi país?» «Señor Vargas, de hecho, ha sido una revelación tras otra», respondió Isen. Y entonces, procedió a contarle toda su odisea culinaria de la última semana, la decepción con el taco de lujo, el impacto del mole en la fonda, la maravilla de los lugares de baja calificación, y su gran duda: ¿por qué los estándares mexicanos eran tan brutalmente altos? El señor Vargas lo escuchó con atención, asintiendo con interés mientras le servían las bebidas. Luego, con la calma de un sabio, comenzó a hablar. «Entiendo perfectamente su pregunta, Isen. La verdad es que la escena gastronómica de la Ciudad de México tiene una estructura única, casi invisible para el que viene de fuera». Sacó su teléfono y le mostró algunos datos. «Mire, se estima que en la Ciudad de México hay más de 50,000 establecimientos de comida. Para que se haga una idea, eso es casi 4 veces más que en Nueva York. La competencia es simplemente salvaje». Isen no podía creerlo. 4 veces más. La cifra era abrumadora. El señor Vargas continuó. «Y la mayoría de estos lugares son negocios familiares, pequeños. Aquí, un restaurante que lleva abierto 5 años ya es considerado un sobreviviente. Uno que lleva 20, es una institución. Cada mes, cientos de lugares abren y cientos más cierran. Para sobrevivir aquí, no basta con ser bueno. Ser bueno es el requisito mínimo para poder abrir la puerta». Diego añadió: «La gente aquí tiene el paladar muy educado. Crecimos comiendo la comida de nuestras abuelas. Si un lugar no da el ancho, simplemente no volvemos. Hay demasiadas opciones». El señor Vargas compartió una anécdota. «Un buen amigo mío, un chef talentoso que estudió en Europa, abrió un restaurante italiano hace un par de años. La comida era excelente, y mantenía una calificación de 3.4 en El Buen Diente». «3.4 no suena nada mal», interrumpió Isen. El señor Vargas sonrió con tristeza. Cerró en menos de un año. La gente decía: «La comida es buena, sí. Pero no es especial». Los clientes simplemente se fueron a otros lugares que les ofrecían algo más que solo un buen sabor. Aquí, si tu comida es buena pero no excepcional, te devoran en meses. Si es mala, no duras ni una semana. Aquellas palabras resonaron en Isen. Comprendió de golpe. Todos esos pequeños lugares que había visitado el fin de semana, la taquería, el puesto de barbacoa. Todos eran la élite. Eran los campeones que habían sobrevivido a una batalla campal diaria durante años, o incluso décadas. «Ya veo. Por eso el nivel mínimo es tan increíblemente alto», reflexionó Isen. «Exacto. Ese es el factor estructural. Pero hay algo más profundo, algo cultural», continuó el señor Vargas, su voz adquiriendo un tono más personal. «Es el concepto de sazón. No hay una traducción exacta al inglés. No es solo sabor, no es solo técnica. Es el alma que un cocinero pone en su comida. Es una mezcla de herencia, de amor, de intuición. Es el secreto que se pasa de generación en generación. En México, no vamos a un restaurante solo por la comida, vamos por el sazón de Doña Elvira, o por el sazón de la familia Ramírez. Eso es lo que nos hace volver». Isen recordó la mirada concentrada del taquero, la paciencia del vendedor de barbacoa, la sonrisa de la señora en la fonda. No eran solo empleados, eran guardianes de una tradición. Y luego está el sistema de calificación,
añadió Diego, mostrándole de nuevo el buen diente. Conseguir un 3.5 aquí te pone en el 5% superior de todos los restaurantes. Un 4.0 es para los dioses, menos del 0.1%. Por eso un mexicano califica con dureza. Delicioso, es un 3.0. Para dar más estrellas, la comida tiene que contarte una historia, tiene que hacerte sentir en casa. Mientras que en Google, concluyó el señor Vargas, la mayoría de las reseñas son de turistas. Para ellos, nuestro normal es su extraordinario. Por eso las calificaciones se inflan. El lugar de tacos de 4.7 al que fue, es un lugar hecho para turistas. Es bueno, pero le falta sazón. Todo encajó. La competencia brutal, los paladares exigentes, y el espíritu intangible del sazón. Esos tres elementos habían creado un ecosistema culinario único en el mundo. La cena continuó, y cada plato que llegaba a la mesa parecía confirmar la lección del señor Vargas. El corte de la cecina, la profundidad del caldo de la sopa de tortilla, el equilibrio perfecto del postre de 3 leches. Todo estaba hecho con un cuidado, una intención, un sazón que trascendía a la mera técnica. Lo ordinario en México, pensó Isen con una claridad absoluta, es lo extraordinario del mundo. En su última semana, Diego lo llevó a una dulcería tradicional en el centro, un negocio que llevaba 120 años en la misma familia. El dueño, un hombre de la tercera generación, le dijo con una humildad conmovedora: «Todavía me faltan unos 30 años para alcanzar el sazón de mi abuelo». Isen quedó profundamente impresionado por esa búsqueda incesante de la perfección, esa negativa a conformarse, incluso después de un siglo de éxito. Otro día, por falta de tiempo, comió en una cadena de restaurantes familiares, el equivalente mexicano de un Denny's. Incluso allí, la hamburguesa que pidió estaba bien hecha, la ensalada era fresca. Diego se lo explicó, ni siquiera las cadenas pueden permitirse bajar la guardia. El cliente mexicano no lo perdonaría. Antes de volver a Nueva York, Isen redactó sus propias reglas para comer en México, un manifiesto personal nacido de su experiencia. 1. Evitar los lugares con más de 4.5 estrellas en Google, suelen ser trampas para turistas. 2. Buscar en el buen diente lugares calificados entre 3.0 y 3.5. Ahí reside la verdadera magia. 3. Elegir siempre el lugar que esté lleno de gente local. Ellos nunca se equivocan. 4. No tener miedo de los puestos callejeros ni de los locales de apariencia humilde. A menudo, esconden los mayores tesoros. 5. Y lo más importante, confiar en el instinto, en el olfato, en la vibración de un lugar. El sazón no se puede cuantificar con estrellas. Comprendió que en México, la dedicación es la norma cultural. Un menú de $10 en una fonda de la Ciudad de México podía ofrecer más satisfacción y alma que una cena de $200 en Manhattan. Entender esto era la clave para disfrutar de la verdadera fiesta de la gastronomía mexicana. Isen ahora viaja a México varias veces al año. Cada visita es una nueva aventura, una nueva oportunidad para descubrir un tesoro escondido de 3.0 estrellas. La cultura gastronómica de este país, sostenida por la competencia feroz, el espíritu del sazón y un estándar de calidad nacional increíblemente alto, es un verdadero patrimonio de la humanidad. Y quizás, quienes nacieron y crecieron en medio de esta abundancia, deberían sentirse un poco más orgullosos de algo que el resto del mundo solo puede mirar con asombro y un apetito insaciable.